Hola compañeros, compañeras, bienvenido a la auxiliar 5 del curso de mecánica. En la siguiente sesión vamos a trabajar lo que son fuerzas, eh, no fuerza, perdón, trabajo y energía. Y vamos a ver un poco más, vamos a ahondar un poco más sobre los problemas que ya se habían visto en otras auxiliares. Y bueno, pues esta auxiliar está grabada ya que por problemas de conectividad no pude estar con ustedes el viernes que debió haber sido realizada. ¿Ya? Entonces voy a pasar a mostrarles el enunciado. El primer problema. Este primer problema tiene que ver con trabajo y energía, como les comentaba, es el problema 3,1 del libro de Kim Hauser, donde podrán encontrar muchos problemas resueltos de mecánica. Y dice así, un anillo de masa m se encuentra inserto en una barra vertical. El anillo está unido mediante un resorte ideal de constante elástica K y largo natural nulo en un punto fijo P ubicado a una distancia D de la barra, ¿ya? Como muestra en la figura 1. El anillo inicialmente está en reposo, tal que el resorte se encuentra de forma horizontal, también como se muestra ahí en la figura. Se plantea que la rugosidad de la barra aumenta desde el punto O hacia abajo, es decir, a medida que mi anillo va deslizando por esta barra, el roce se va volviendo más fuerte, digamos. Y bueno, la relación es lineal, es decir, el coeficiente de roce es una constante A por la coordenada Y, ya que en este caso crece hacia abajo, como se muestra en la figura también. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Se piden tres cosas. En primer lugar, mostrar que la normal ejercida por la barra sobre el anillo es constante y además se pide determinar su valor. En segundo lugar, determinar hasta qué distancia desciende el anillo, encontrar un I máximo. Y por último, indicar el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el anillo en el recorrido descrito en la parte B. ¿Ya? Es decir, cuando va bajando, identificar cada fuerza y cuál es el trabajo que ejerce cada una de estas fuerzas. Bueno, vamos a empezar resolviendo este problema. Para la parte A, como se pide determinar cuál es la fuerza normal, entonces es conveniente hacer un diagrama de cuerpo libre del cuerpo para poder así determinar las relaciones de fuerza que existen. Entonces, bueno, ahí está la configuración misma que mostraba el problema. Si la barra está en posición, perdón, el resorte está en posición horizontal, entonces se puede hacer un DCL sobre el cuerpo y vamos a identificar cuáles fuerzas existen. En primer lugar está el peso, que apunta en la coordenada I positiva en este caso, ¿ya? En segundo lugar, hacia arriba, va a haber una fuerza de roce que va a evitar que este sistema caiga. Y bueno, ¿qué más va a haber? Va a haber una fuerza elástica, ¿ya? Va a haber una fuerza elástica en este caso. Esta fuerza elástica se puede descomponer en dos fuerzas. El módulo de la fuerza elástica, y vamos a poner un ángulo que nos facilite la pega. En este caso vamos a fijar el ángulo θ ahí, por lo tanto ese θ se va a repetir acá, que va a ser en este caso ese ángulo de ahí. Entonces se va a tener Fe por el coseno de θ, y hacia arriba se va a tener Fe módulo por el seno de θ. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de movimiento para este caso? Bueno, las ecuaciones de movimiento, como el sistema está moviéndose, estamos suponiéndose que está en esta posición, lo voy a marcar con rojo ahí, que está en una posición cualquiera, en un y cualquiera. Entonces, se tiene que la primera ecuación dice que la fuerza, ya, y aquí me faltó poner una fuerza adicional, que en este caso sería la normal. Sí, ya. ¿Por qué sería? Bueno, porque como el resorte tiene un largo natural nulo, entonces está tratando de llevar hacia el punto P
hacia este punto está empujando hacia allá. Por lo tanto, va a haber una fuerza de reacción normal en la otra dirección que impida que este se mueva, ¿ya? Que este salga del anillo, digamos. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje, digamos, eje X, ya si ponemos un eje X hacia allá, entonces aquí lo que se va a tener es que la normal menos la fuerza elástica por el coseno de teta va a ser igual a cero, ya que no se tiene movimiento en ese eje, porque el anillo está confinado en la barra. Por otro lado, se tiene que la fuerza del peso menos la fuerza de roce menos el peso, perdón, menos la fuerza elástica por el seno de teta tiene que ser igual a la aceleración por la masa, es decir, a masa por I dos puntos. ¿Ya? Entonces, se tienen estas dos ecuaciones, vamos a decir que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. ¿Y qué pasa con la normal? Bueno, la normal directamente de la ecuación 1 se tiene que es igual a fuerza elástica por el coseno de teta. ¿Ya? Pero ¿cuánto vale el módulo de la fuerza elástica? Bueno, el módulo de la fuerza elástica vale K por el estiramiento delta L. ¿Ya? ¿Y cuánto sería este delta L? Bueno, este delta L por el teorema de Pitágoras se puede determinar. Va a ser igual a la distancia d al cuadrado más un i cualquiera al cuadrado. ¿Ya? Porque fíjense que aquí se forma el siguiente triángulo rectángulo. Ya tenemos que el delta L en este caso sería la hipotenusa, aquí se tiene la distancia D que es fija y aquí se tiene la coordenada I que varía. Por lo tanto, según el teorema de Pitágoras se tiene esa relación. ¿Ya? Por otro lado, por trigonometría, se tiene que el seno de teta sería igual al cateto opuesto, que en este caso sería Y dividido por la hipotenusa, que sería D cuadrado más I cuadrado. Y se tiene que el coseno de teta va a ser igual a D dividido por D cuadrado más I cuadrado. Entonces, combinando estas relaciones, se tiene que la normal va a ser igual a la fuerza elástica, es decir, K por D cuadrado más I cuadrado por el coseno de teta, que sería D dividido por D cuadrado más I cuadrado. Si se simplifican estas raíces, entonces hemos demostrado que la normal es igual a K por D. Y con eso se tiene resuelta la primera parte del problema. Hemos demostrado que la fuerza normal es una constante. Y bueno, vamos a proceder a resolver la siguiente parte. Bueno, en la parte B, como decía el enunciado, lo que se pide es determinar cuál es la distancia máxima que alcanza a recorrer el anillo hasta detenerse. ¿Ya? Bueno, en este caso tenemos la ecuación 2, que es la ecuación de movimiento del objeto, que es la que aparece acá. Entonces se tiene que mg menos la fuerza de roce menos la fuerza elástica por el seno de teta es igual a m por i dos puntos. Como en este caso se tiene un régimen de roce dinámico porque el cuerpo se está moviendo, se tiene que la fuerza de roce es igual a mu por la normal. Como mu es una constante a por y, multiplico por la normal que se determinó en la parte anterior, que es igual a kd, y se tiene que esto es a, voy a poner todas las constantes primero, akd por y. Ahora, por otro lado, se tiene que
la fuerza elástica por el seno de teta va a ser igual a Y, perdón, va a ser igual a K por la raíz de D cuadrado más I cuadrado, y por el seno de teta, que hemos demostrado que esto es Y dividido por D cuadrado más I cuadrado, hipotenusa. Simplificando esos dos, se tiene que esto es K por I. Por lo tanto, la ecuación de movimiento en este caso adopta la siguiente forma. Se tiene que esto es mg menos la fuerza de roce, que en este caso es AKDY, menos K por Y igual a M y 2 puntos. Que es una ecuación integrable. En este caso eso es lo que se va a hacer. Se va a integrar la ecuación para poder determinar este valor máximo de Y, ¿ya? Hasta que se detiene la argolla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hacer una pequeña manipulación algebraica. Dejamos el I2 puntos solo. Dividimos por M, por lo tanto, todo lo demás. Y queda que esto es K partido por M. A ver, perdón. Va a quedar que esto es menos AKD menos K por Y dividido por M menos o más en este caso G. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? Utilizando la regla de la cadena, se tiene que el I2 puntos de I punto a dt. Bueno, eso no regla la cadena, pero aquí viene la regla de la cadena, que esto es de I punto a di por di a dt. Es decir, que I2 puntos es I punto por di punto a di. Lo que se tiene es que I punto a di va a ser igual a menos K partido por M, paréntesis, AD, bueno, aquí era un más, AD más 1 por Y más G. Y todo esto, ahí cometí. Y todo esto por el diferencial de I. Entonces aquí se puede integrar. Se integra desde I punto de 0 hasta I punto final, digamos, de I punto a de I punto, y eso tiene que ser igual a menos K partido por M a D más 1, la integral de I en DI de 0 a este I máximo que estamos buscando, más G por 0 a I máximo de DI. Bueno, entonces hay que ver cuáles son las condiciones, los límites de integración de esta primera integral. Entonces, en primer lugar, como la argolla se suelta del reposo, se tiene que ir punto de 0, es decir, la velocidad inicial es nula. ¿Ya? Por otro lado, cuando la argolla se detiene, que es donde alcanza este I máximo que queremos determinar, se tiene evidentemente que I final tiene que ser igual a 0, ¿ya? Porque en ese punto la velocidad es nula. Por lo tanto, esa integral, perdón, es igual a 0, ¿ya? ¿Y qué es lo que se tiene en el otro lado? Bueno, una integral relativamente sencilla, una integral de un polinomio. Solamente se va a tener que esto es menos K partido por M a D más 1 por un medio y máximo al cuadrado más G por I máximo. ¿Ya? Y eso va a ser igual a 0, por lo tanto ahí se tiene la ecuación que se ha de resolver.
Y bueno, si se resuelve, un cálculo relativamente sencillo, se tiene que I máximo va a ser igual a 2mg dividido por K, 1 más AD. Y con eso hemos determinado cuál es la distancia máxima que alcanza a recorrer la argolla hasta que se detiene, producto de la acción de la fuerza de roce. Te sale Bueno, en la parte 3 se pide determinar cuál es el trabajo que cada una de las fuerzas realiza en el recorrido desde el reposo hasta esta distancia máxima que calculamos en la parte anterior. Entonces hay que identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre el sistema. Como se vio en el DCL, se tiene que por un lado se tiene el peso, por otro lado el roce dinámico, la fuerza elástica y la fuerza normal. Entonces, la más fácil de todas es el trabajo que realiza la fuerza normal, porque la fuerza normal es perpendicular al sistema, entonces se tiene que la normal apunta en X y el diferencial va a apuntar en Y, y como los dos vectores son ortonormales, se tiene que esto igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajo de la normal es 0. Por otro lado, el trabajo de la fuerza de roce va a ser igual a la integral de 0 hasta I máximo de menos la fuerza de roce, que es AK por D, Y en I tongo por DY en I tongo. ¿Ya? Entonces, haciendo esa integral, multiplicando los dos vectores unitarios y todo, lo que el resultado que da es AD por K medios por 4m cuadrado G cuadrado dividido por K cuadrado 1 más AD. Entonces, haciendo un par de simplificaciones, se tiene que el trabajo de la fuerza de roce es igual a menos 2A por D, M cuadrado, G cuadrado, y todo eso dividido por K1 más AD al cuadrado. Y con eso se tiene el trabajo que efectúa el roce. En tercer lugar, se puede calcular el trabajo de la fuerza elástica. En este caso, la fuerza elástica tiene dos componentes, por lo tanto, solamente una de las componentes va a ser la que haga un trabajo sobre el sistema. En este caso, va a ser la componente paralela al eje Y, es decir, la componente en Y, por lo tanto, lo que se va a tener es que la integral va a ser de 0 a I máximo de menos K por Y, y tongo punto de I y tongo. Y esa integral va a ser igual a menos un medio K por I máximo al cuadrado. Y reemplazando y simplificando, se va a tener que esto es menos 2m cuadrado G cuadrado dividido por K 1 más AD al cuadrado. Con eso se tendría el trabajo de la fuerza elástica. Y por último, el trabajo de la fuerza del peso es la más sencilla. El trabajo del peso es simplemente la integral de 0 a I máximo de mg y puntos de I y tongo. Entonces esto es mg por I máximo. Y el resultado es
2m cuadrado g cuadrado dividido por k AD más. Eso sería el trabajo del peso. Y bueno, con esto concluye el problema. Este problema sirve para poder ilustrar cómo se debe integrar, por un lado, nuevamente una ecuación para poder determinar valores, utilizando las fuerzas que ya habíamos visto en otros problemas. Y pues en el inciso C, ya uno pasa a calcular la nueva magnitud que da cuenta de la energía que uno tiene que aplicarle a un cuerpo para moverlo de un punto a otro. Y se calcularon el trabajo de 4 fuerzas para poder dar cuenta de cómo se debe integrar, ¿ya? En el siguiente problema, nuevamente vamos a enfrentarnos a integraciones y va a ser un poquito más complicado, pero la idea es ir acostumbrándonos a que en este caso el trabajo ya no es simplemente la fuerza por desplazamiento, sino como se tienen curvas o se tienen fuerzas que varían a lo largo de la trayectoria, aunque la trayectoria sea una recta, entonces se tiene que realizar una integración. Bueno, el segundo problema es sobre el roce viscoso cuadrático y dice así: si se lanza una partícula de masa m verticalmente hacia arriba con velocidad inicial v sub 0 y hay roce viscoso que está dado por la relación menos eta por el módulo de la velocidad por la velocidad, determina el trabajo total efectuado por la fuerza de roce viscoso hasta que la partícula vuelve a su punto de partida. Es decir, la partícula se lanza desde el suelo, digamos, sube hasta cierto punto máximo, ¿ya? Recordemos que como hay roce viscoso y además está actuando el peso, llega hasta una altura máxima y posteriormente desciende. Se pide calcular en este caso cuál es el trabajo total que ejerce la fuerza de roce sobre la partícula en todo este recorrido. Entonces, vamos a pasar a resolver este problema. Bueno, como se puede ver, existen dos situaciones que se deben resolver. En primer lugar, se tiene una situación donde la masa va subiendo y en segundo lugar en donde va bajando, ¿ya? En este caso, el roce viscoso siempre va a ir en contra de la velocidad, perdón, en contra del movimiento. Por lo tanto, en la situación de subida, el roce apunta la dirección menos z, pero en la situación de bajada apunta hacia z positivo. El peso siempre apunta a donde mismo. Entonces esta diferencia de signo va a hacer que las ecuaciones a resolver sean diferentes en los dos casos, por lo tanto se va a tener que resolver dos veces el problema. Entonces vamos a ir resolviendo cada uno de ellos. Y en primer lugar se tiene la situación de subida. Bueno, en la situación de subida se tiene que el trabajo de subida va a ser igual a la fuerza de roce viscoso por un diferencial de posición. ¿Ya? En este caso, la fuerza de roce viscoso tiene una expresión dada por menos eta por el módulo de la velocidad. En este caso la velocidad apunta en la dirección positiva, por lo tanto se va a tener que esto va a ser z punto z tongo por z punto z tongo. Es decir, la fuerza de roce viscoso va a ser menos eta z punto al cuadrado en z tongo. ¿Ya? Por otro lado, el diferencial, como es como el desplazamiento en este caso es positivo, según el sistema de referencia que nos fijamos, va a ser igual a dz en z tongo. Es decir, que el trabajo en este caso va a ser menos eta por la integral de 0, es decir, partimos del nivel 0 hasta un z máximo,
de z punto al cuadrado de z. Entonces, ¿qué es lo que está sugiriendo esta expresión, esta integral? Lo que sugiere es que debemos calcular z punto al cuadrado en función de z. ¿Ya? Para poder determinar esta cantidad, que es una cantidad que en este caso es el módulo al cuadrado de la velocidad, se pueden utilizar las ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Entonces, si se toma el caso de subida, se tiene que sobre el cuerpo actúan solo dos fuerzas. Por un lado el peso y por otro lado la fuerza de roce viscoso. ¿Ya? Por lo tanto, la ecuación del sistema va a ser igual a masa por aceleración igual a menos m menos eta z punto al cuadrado menos mg. ¿Ya? Entonces, acomodando un poquito esta expresión, lo que va a quedar es que z2 puntos es igual a menos eta sobre m z punto al cuadrado más mg dividido por eta. Y para hacer que esta ecuación sea integrable, recurrimos al viejo truco de la regla de la cadena. Es decir, no lo voy a volver a repetir en detalle, z2 puntos es igual a z punto de z punto a de z. Es decir, que la ecuación por integral es z punto de z punto a de z igual a menos eta partido por m, z punto al cuadrado más mg dividido por, ahí empezó a fallar un poco, dividido por eta. ¿Ya? Entonces, reordenando los diferenciales de esta ecuación, lo que va a quedar es que z2 puntos de z punto por z punto cuadrado dividido por z punto cuadrado más mg dividido por eta va a estar integrado. Y esto va a ser igual a menos eta sobre m, que va a estar integrado en dz. Entonces, hay que poner los límites de integración. En el caso de la velocidad, se tiene que va de su velocidad inicial, que es v sub 0, hasta una rapidez z punto cualquiera, ¿ya? Y por otro lado en z va a ir desde el nivel 0 hasta un z cualquiera, ¿ya? Entonces la primera integral, esta integral de acá, se puede resolver mediante un cambio de variable. Porque en el denominador se tiene una expresión al cuadrado y arriba se tiene su derivada, algo que es muy parecido a su derivada. ¿Ya? Entonces se puede utilizar un cambio de variable. Y en este caso, el cambio de variable va a ser una introducción de una nueva variable u igual a z punto al cuadrado más mg sobre eta. Entonces du va a ser igual a 2z punto de z punto, es decir que z punto de z punto, que es la parte que aparece arriba, es igual a un medio por el nuevo diferencial. Ahora, el u1, digamos, el límite inferior, es u evaluado en z punto igual a b sub 0, por lo tanto esto va a ser b sub 0 al cuadrado más mg sobre eta, y el límite superior, u2 digamos, va a ser z punto cuadrado cualquiera más mg sobre eta. Entonces la integral finalmente queda, bueno, voy a escribir al tiro, queda u1 a u2 de un medio de u sobre u. Es decir, que igual a un medio, logaritmo natural, de u2 sobre u1.
Y como se determinó U2 y U1, tiene que esto es un medio, logaritmo natural, de z punto al cuadrado más mg sobre eta, dividido por z punto al cuadrado más, perdón, b sub 0 al cuadrado, ya, que en este caso corresponde al límite inferior, y queda esa expresión para la integral. Y bueno, la integral del lado derecho es trivial, porque simplemente se tiene la integral de un diferencial de z, que va a ser igual a z. ¿Y qué quiere decir esto? Que un medio por el logaritmo natural de z punto al cuadrado más mg sobre eta por b sub 0 al cuadrado más mg sobre eta va a ser igual a menos eta sobre m por z. Entonces, bueno, aplicando la función exponencial y despejando z punto al cuadrado, se tiene una expresión para z punto al cuadrado en función de la coordenada z. Entonces, haciendo esa álgebra, que se las dejo propuesta a ustedes, va a quedar que z punto al cuadrado es igual a b sub 0 al cuadrado exponencial de menos 2 eta sobre m por z más mg sobre eta exponencial de menos 2 eta partido por m z menos 1. Entonces ese va a ser el valor de la velocidad para el caso de subida. Ahora se tiene que determinar las mismas relaciones, pero para el caso en bajada. ¿Ya? Entonces vamos a resolver el segundo caso, que es la situación de bajada. Aquí lo que se tiene que fijar uno es en el DCL. En este caso, la fuerza de roce viscoso, como va en contra de la velocidad, que en este caso la velocidad apunta en el lado negativo, entonces va a ir en el lado positivo y el peso va a ir siempre hacia abajo. Por lo tanto, se tiene la fuerza de roce viscoso, se tiene que la ecuación de movimiento va a cambiar. En este caso la ecuación de movimiento va a ser menos z2 puntos, menos mz2 puntos, porque la aceleración apunta hacia abajo, va a ser igual a menos mg más eta z punto al cuadrado. ¿Ya? Haciendo las readecuaciones, al igual que en el caso anterior, se va a tener que esto es eta sobre m, z punto al cuadrado, pero en este caso, en vez de ser más, va a ser menos mg sobre eta. Entonces, volviendo a utilizar la regla de la cadena, esto es igual a z punto por dz punto dz, y se puede hacer una integración de esta ecuación, ¿ya? Que en este caso va a ser la misma integración de la parte anterior. Es una integración en z de z punto sobre z punto al cuadrado, pero en este caso con menos mg sobre eta, y esto va a ser igual a menos eta sobre m por dz. Y ahora hay que ver cuáles son los límites de integración que hay que poner. En este caso la velocidad, como la masa llega a un punto de altura máxima, en este caso es sabido que en ese punto la velocidad es cero, por lo tanto parte con una velocidad nula, y va a llegar a una velocidad z punto cualquiera, ya porque se quiere obtener una expresión general, y bueno, en este otro caso va a partir del z máximo, y va a terminar en un z cualquiera, ¿ya? Por lo tanto, ahora tenemos por primera vez involucrado el z máximo dentro de nuestras ecuaciones. Vamos a tener que determinar una expresión para este z máximo, que se pueden obtener de las ecuaciones anteriores que hemos trabajado. Entonces, haciendo la integración,
lo que se va a tener es que z punto al cuadrado, voy a utilizar la misma, se utiliza el mismo cambio de variable, el mismo método, se va a tener que z punto al cuadrado menos mg sobre eta. Ya la tarea de llegar a esta línea se las dejo a ustedes, pero es sencilla si es que se entiende el paso anterior. Queda menos mg sobre eta, exponencial de menos 2 eta sobre m por z. Pero en este caso no va a aparecer otra exponencial, que va a ser 2 eta sobre m por z máximo. Entonces, ¿cómo calculo este z máximo? Entonces uno se puede devolver, ya, vamos a devolvernos a un punto importante. En esta expresión de acá, que le vamos a poner la expresión estrella, yo estaba integrando hasta un z cualquiera y hasta un z punto cualquiera. Pero en este caso, si yo quiero determinar el valor de z máximo, mi integración en el lado derecho debería ser hasta z máximo, y en el lado izquierdo la velocidad final, que en este caso sería cero, por lo tanto, utilizando la expresión estrella, pero con distintos límites de integración, se puede encontrar el z máximo. En este caso voy a ir de b sub 0 hasta el punto que se detiene, es decir, hasta 0. La integral es z punto a dz punto sobre z punto al cuadrado más mg sobre eta. Y en el otro lado voy a tener menos eta, me salió fea la eta, menos eta sobre m por z máximo. Entonces, así resolviendo la misma integral, se va a tener que esto es un medio por el logaritmo natural de mg sobre eta dividido por b sub 0 al cuadrado más mg sobre eta, y eso va a ser igual a menos n sobre n de z máximo. Entonces, trabajando un poco, pasando el signo negativo hacia la parte izquierda, ese signo negativo fuera del logaritmo natural, si lo ingreso al logaritmo natural cambia el orden de denominador-numerador, y lo que puedo encontrar es que la exponencial de 2 eta sobre m de z máximo, que conviene determinar este valor mejor porque ese es el valor que aparece acá, va a ser igual a b sub 0 al cuadrado más mg, este m salió, más mg sobre eta dividido en mg sobre eta. Entonces, insertando en nuestra última relación ese resultado que se obtuvo, se tiene, por lo tanto, que z punto al cuadrado va a ser igual a mg sobre eta menos mg sobre eta e elevado a menos 2 eta sobre m por z, y en este caso se va a tener que esto es n b sub 0 al cuadrado sobre mg menos más 1, ¿ya? Que es la misma expresión anterior, solo que aquí esto me va a quedar eta por b sub 0 al cuadrado dividido por mg, y en este otro caso queda más 1 si es que hago la división. Entonces, reordenando términos y haciendo un álgebra sencilla, que se las dejo a ustedes también para no perder tiempo en aquello, se tiene que esto es menos b sub 0 al cuadrado por e elevado a menos 2 eta por z partido por m es menos mg sobre eta e elevado a menos 2 eta sobre m z menos 1.
que esa sería la rapidez para el caso de bajada. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que determinar ahora el trabajo total. ¿Ya? El trabajo total de la fuerza de roce viscoso va a ser igual a el trabajo de subida más el trabajo de bajada. En este caso, 1 va a ser menos eta, ya, según la integral que se tenía, de 0. Bueno, todo esto creo que no se determinó una expresión general para el trabajo de bajada. Aquí tenemos una expresión para el trabajo de subida, una expresión general. Falta determinar una expresión para el trabajo de bajada. Para el trabajo de bajada, antes de escribir, es igual al trabajo de la fuerza de roce viscoso por dr. En este caso, la fuerza de roce viscoso apunta hacia arriba, por lo tanto va a ser eta por z punto al cuadrado en z ton. Por otro lado, el desplazamiento ahora es negativo, según nuestro sistema de referencia, por lo tanto esto va a ser menos z ton. ¿Ya? Esto quiere decir que esta expresión va a tomar igual a menos eta, la integral desde z máximo hasta 0 de z punto al cuadrado por dz. Si cambio los límites de integración de orden, entonces esto va a quedar eta por la integral de 0 a z máximo de z punto al cuadrado de z. Es decir, es lo mismo que en el caso de subida, pero con un signo negativo. Por lo tanto, se tiene que la expresión del trabajo de la fuerza de roce viscoso va a ser igual a menos eta por la integral de 0 a z máximo de paréntesis b sub 0 al cuadrado elevado a menos 2 eta sobre m z más mg sobre eta paréntesis elevado a menos 2 eta sobre m por z menos 1 en dz, y ahora hay que sumarle eta, la integral de 0 a z máximo, y en este caso es lo mismo pero con el signo cambiado, es decir, menos b sub 0 al cuadrado elevado a menos 2 eta sobre m por z menos mg sobre eta paréntesis elevado a menos 2 eta z sobre m menos 1 integrado en dz. Y bueno, esta expresión nos dice que al final el trabajo de la fuerza de roce es simplemente el doble del trabajo de la fuerza de roce en subida o el doble de cuando baja. Es exactamente lo mismo, pero con el signo cambiado. Por lo tanto, lo que se va a tener es que el trabajo total va a ser igual a menos 2 eta por la integral de 0 a z máximo de b sub 0 al cuadrado por la exponencial de menos 2 eta sobre mz más mg sobre eta integral de 0 a z máximo de elevado a menos 2 eta z
sobre m menos 1 en dz. Y bueno, esas son integrales de exponenciales, son sencillas de calcular. El z máximo también es algo que ya se ha obtenido. Entonces, una vez que hacen toda la álgebra correspondiente, se tiene que el trabajo de la fuerza de roce viscoso va a ser igual a m cuadrado por b sub 0 al cuadrado sobre 2 eta menos m b sub 0 al cuadrado más mg sobre eta más m cuadrado g sobre eta por el logaritmo natural de 1 más eta b sub 0 al cuadrado sobre mg. Que si hacen el álgebra deberían llegar a este resultado. Así que con eso hemos concluido el problema. Nuevamente, la moraleja es que cuando se tienen fuerzas que varían a lo largo de la trayectoria del cuerpo, entonces lo que se debe hacer es una integración. Y bueno, con eso tendríamos abarcado los contenidos de trabajo y energía, sobre todo lo que tiene que ver con calcular trabajo en base a la definición de su integral. Recapitulando, siempre tienen que tener presente y tener cuidado cuando calculan el trabajo, los signos de los diferenciales, ¿ya? Hacia dónde está apuntando la fuerza y hacia dónde está desplazándose el cuerpo, porque esos signos, esas minucias y también los límites de integración son los que van a la larga a determinar lo correcto del resultado, ¿ya? Para efecto de una prueba, de una tarea. Y más allá de las tareas y el ámbito académico como evaluativo, simplemente de cuando ustedes sean ingeniero o ingeniera de los sistemas que diseñan. Fijarse muy bien en eso es la clave para poder resolver de buena forma estos problemas, y por lo tanto hay que saber, hay que detenerse, mejor dicho, y pensar bien cuáles son los signos, los límites de integración, identificar las fuerzas, cuáles hacen trabajo, cuáles no, etc. Bueno, con esto ha concluido el auxiliar número 5. Espero que se encuentren muy bien y nos estamos viendo cuando se retome el paro. Espero que las demandas que se están planteando, sobre todo en plan común, puedan llegar a buen puerto, ya que el contexto docente es complicado y con varias falencias, como hemos podido ver. Bueno, sin más que decir, que les vaya bien y nos estamos conectando eventualmente.